Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches en cualquiera de las latitudes donde se encuentren. Soy Marta Ligia Niño desde Montreal. Hoy muy contenta de estar aquí en Palabras Mayores, este espacio que he conocido gracias a la cantidad de eventos que se programan y se promueven dándole voz a hombres y mujeres que no han podido hacerlo en otros espacios. Hoy estoy muy complacida porque gracias al compañero Pablo Borges, me permito llamarlo compañero porque para mí lo es una persona que al igual que muchos se preocupa y lucha por los derechos humanos, aunque no lo reivindica como tal, como un gran líder, pero para mí lo es. Hoy voy a estar aquí conociendo a una mujer con la que he compartido, sin estar en el mismo espacio, muchas preocupaciones y muchas vivencias para ayudar a quienes han sido víctimas del gobierno, de las fuerzas policíacas en Colombia, de grupos paramilitares. Y en este momento estoy aquí con Luz Marina H., fundadora, gran lideresa, promotora de los derechos humanos y gran defensora de las víctimas. Muy buenos días, Luz Marina. Buenos días, Marta Ligia. Para mí también es un honor poder contar con tu presencia. Saludo también a la gente que está fuera de Colombia con todo el amor, porque conozco que muchas personas están en diversas partes del mundo, porque Colombia no garantiza la posibilidad de que nuestra gente esté viviendo aquí. Para salvaguardar la vida hay que salir. No es fácil, es una experiencia que yo he tenido que vivir y no es fácil. Bueno, una manera de conocerte fue que estuve haciendo una búsqueda en nuestro amado Google y encontré muchas cosas sobre ti y me di cuenta que compartimos muchas situaciones similares. Tú también has sido sindicalista, ¿no? Y denunciante ante ASFADES de la desaparición forzada de tu esposo, quien fue también un líder de la Universidad Pedagógica. ¿Puedes contarnos un poco acerca de esto? Sí, la mayor parte de mi vida fui dirigente sindical durante casi 46 años de mi vida. Empecé en 1974 con el sindicato que me dio la formación que tengo, que es Sintrabanca, un sindicato bancario. Y en ese momento, tú sabes que el movimiento sindical tenía una característica y es que era conformado mayoritariamente por hombres. Fui de las primeras mujeres que incursionó en este espacio y no fue fácil, pero sentí que de todas formas los compañeros en Centrobanca me tenían como su mascota, ¿sí? Hoy en día entiendo eso, porque lo hacían. Primero, porque había mucho miedo de que las mujeres no fuéramos capaces de cumplir bien nuestro papel y por eso siempre estaban conmigo. Pero también allí aprendí a volar sola. Mi compañero en eso fue muy importante para mí. Él me dio todo el respaldo que necesitaba y bueno, llegué a ser fiscal de la Junta Directiva Nacional. Llegué a estar casi en 6 periodos como directiva sindical en la nacional y luego pasé a la seccional Bogotá. Estuve allí siendo directivo sindical hasta 1994, año en que ingresé a la fiscalía. Allí por mi experiencia inmediatamente ingresé a zona judicial y también por cooptación que en la Junta Directiva Nacional de ASONAR, en espacio que estuve ocupando hasta el año 2019. Maravillosa carrera sindicalista, muy activa. Yo vi también que estuviste en el exilio un poco de tiempo en Francia, ¿no?
¿Me puedes comentar algo que hiciste tú? ¿Por qué motivo saliste? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Bueno, en el año 2000, en marzo del 2000, fue desaparecido en Colombia una comisión judicial en la ciudad de Valledupar. Esa comisión judicial está integrada por 7 compañeros, de los cuales 5 eran activistas sindicales. Yo en la zona judicial asumía la defensa de los derechos humanos y por tanto tuve que desplazarme a la ciudad de Valledupar, hablar con los familiares de los compañeros, con la seccional Valledupar de Azonal y ver qué era lo que había pasado. Allí se hicieron denuncias, marchas. Regresé a Bogotá, hablé con el que era el director en ese momento del CTI, Pablo Elías González Monguí, y con él organizamos una gran marcha en la ciudad de Bogotá. Es la única que se ha realizado con toda la gente del CTI. Esa marcha la realizamos en el mes de abril, finales de abril del año 2000. Estando en la marcha, fui abordada por 2 sujetos que plantearon que Azonal no tenía por qué estar movilizando a las personas del CTI en contra del paramilitarismo que fue el autor de la desaparición de la comisión judicial. A los 15 días me hicieron un atentado directo, atentado que obligó que saliera de Colombia acompañada por Amnistía Internacional. Estuve en Francia, en Lyon, desde mayo del 2000 hasta junio del año 2001. Allí estudié, ¿sí? Nunca aprendí francés, salí sola. Yo soy madre, cabeza de familia, tengo 4 hijos y tuve que estar allí absolutamente sola. Fue muy dura la experiencia porque el hecho de no hablar el francés es una gran limitante para uno. Estuve con Iván Cepeda, allí lo conocí. Él estaba también en el exilio con su compañera Claudia Girón y ellos fueron soporte para la experiencia que tuve que vivir. Me recuperé de salud, volví a Colombia, volví a la dirección del sindicato y bueno, he tenido que salir del país en 2 ocasiones más. Una vez en el año 2013 estuve en Argentina y el año pasado tuve que salir nuevamente. Estuve en España durante 10 meses en Barcelona. Y nuevamente estoy aquí hace 20 días esperando volver a asumir las responsabilidades que como vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado tengo. Una gran labor, un gesto muy valiente de tu parte, estar nuevamente allí enfrentando toda esta represión, todo este abuso por parte no solamente de las fuerzas policíacas, sino también de los grupos paramilitares y este gobierno que nos ha tocado tan inepto, tan corrupto y tan criminal. Yo me acuerdo un poco también cuando llegué yo acá en los años, a finales del año 88, llegué con 3 niños muy pequeños y la temperatura estaba muy baja, no teníamos absolutamente nada. Me acuerdo que dormimos en el piso las 3 primeras noches porque no teníamos cómo conseguir todos los, digamos, los muebles y todo lo que se requiere para ensamblar un apartamento para 5 personas. Fue difícil, pero yo creo que algo que a mí me dio el coraje de quedarme, pues fue mis hijos para proteger sus vidas, para no exponerlos
y decidí pasar un tiempo siempre con la ilusión de volver. Luego encontré grupos de solidaridad, grupos latinoamericanos. Me acuerdo que había una red, la Red Latinoamericana de Derechos Humanos, que luego se volvió la Red Internacional de Derechos Humanos, donde hacían presencia hombres y mujeres de muchos orígenes, y que esto nos animaba muchísimo, el estar siempre encontrándonos y hablando y planificando actividades de solidaridad ante los consulados, ante el gobierno canadiense. Y nosotros aquí organizamos un pequeño grupo que hasta hoy sobrevive, se llama Acción et Solidarité pour la Colombie, y nosotros trabajamos para acompañar personas de todos los orígenes que llegan pidiendo un refugio, o que llegan simplemente a estudiar, o que llegan a conocer y a buscar posibilidades de vida. Entonces, en ese sentido, compartimos como esa misma ideología de ayudar a los otros, y hemos recibido muchísimas víctimas, ¿no? Del conflicto armado. Ha llegado gente que ha sufrido los horrores de esa guerra que nos ha tocado vivir ya, que lleva más de 50 años, yo la prolongo hasta esa fecha, y que nunca como que hay castigo para los culpables, como que es el modus vivendi. Hoy miraba, por ejemplo, otro programa de Palabras Mayores sobre cómo las madres de los falsos positivos expresaban su dolor, su frustración y su angustia de saber que hay muchos cadáveres de sus hijos, no los han podido recuperar. Ese llanto, ese dolor de esas madres es algo que a mí que me conmueve, y a veces me hace sentir como que no, una impotencia muy grande de no poder colaborar más allá de lo que uno quisiera. ¿Tú piensas, por ejemplo, que digamos que para que pare la violencia en Colombia y que se haga una realidad en este momento donde la sociedad está tan fragmentada, tan dolorida, tan humillada y polarizada, ¿tú piensas que estamos listos para reconciliarnos, Luz Marina? Bueno, pregunta muy difícil, pero yo personalmente creo que no estamos preparados. En Colombia, desafortunadamente, la polarización ideológica que se ha enquistado en la cabeza de mucha parte de la sociedad imposibilita esa reconciliación. Además, yo como víctima de desaparición forzada, siempre me hago una pregunta. Las víctimas de desaparición, ¿con quién nos reconciliamos? Si es que no conocemos a los victimarios, si es que el Estado colombiano, que tiene responsabilidad por acción o por omisión en este flagelo, no ha querido asumir su responsabilidad, no ha querido nunca decirle a la gente, al pueblo colombiano, vea, tuvimos que ver con la creación de los paramilitares, tuvimos que ver con la impunidad que en Colombia reina. El Estado nunca ha querido asumir esa responsabilidad. Entonces uno se pregunta, ¿con quién me reconcilio? Es una carga que nos han colocado a las víctimas, pero es una carga que algunas víctimas, por no decir la mayoría, venimos asumiendo. Bueno, sí, perdón, sí, sabiendo la verdad. Reconciliación, sí, conociendo la verdad. Mientras eso no pase, difícilmente va a haber reconciliación. Y en unos momentos como los que vi en Colombia, yo hoy veía, mañana se cumple 36 años del asesinato de Manuel Gustavo Chacón, líder sindical de la USO. Y si después de tanto tiempo, ese que fue un asesinato que tuvo testigos, no ha habido justicia, ¿qué podemos esperar? Miles y miles de víctimas que, como en el caso mío,
no tenemos la posibilidad de que haya justicia. Entonces, difícil reconciliarnos. Yo miraba, por ejemplo, aquí en Canadá llegan personas, aquí está, por ejemplo, Jairo Castillo Peralta, quien fue paramilitar, uno de los hombres de Jorge 40. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo porque yo lo fui a buscar a la ciudad de Saint Jérôme para traerlo a Montreal para que nos diera una entrevista sobre la situación del paramilitarismo. Yo fui en ese momento criticada por haber establecido un diálogo con él, pero era que estábamos hablando del Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia, y en ese momento, si Marta Ligia Niño dice que los derechos humanos no se respetan en Colombia, pero es que ella siempre con su misma cantaleta, ya recitando la misma canción, no, que siguen llegando víctimas del paramilitarismo, pero cuando no, si es que ella está ahí por es de izquierda, y bueno, todos esos estereotipos. Entonces yo fui a buscarlo a él, y con un compañero salvadoreño que en ese momento tenía una emisión, no, era como virtual en ese momento ya, y lo trajimos porque Uribe venía para ratificar el Tratado de Libre Comercio Canadá-Colombia. Entonces, el hecho de que Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, hubiera expresado ante los medios de comunicación canadienses aquí, generó de todas maneras un alerta de que un paramilitar contaba todo lo que había sucedido en Colombia y cómo estaban implicados familiares del presidente Álvaro Uribe, hoy expresidente y ex senador. Entonces, que lo diga un ex paramilitar tiene una fuerza más grande, más contundente, y de alguna manera eso, junto con el lobbying que realizamos aquí con grupos, digamos, sindicales y de la oposición. En esa época era Peter Julians, uno de los líderes del Partido Democrático, quien nos ayudó mucho en el Parlamento, y fue así como no fue ratificado el Tratado de Libre Comercio en Colombia. Entonces, aquí han llegado paramilitares, han llegado ex paramilitares, han llegado ex guerrilleros, han llegado víctimas de la policía, de abusos policíacos, han llegado personas que han sido desplazadas a sangre y fuego desde sus territorios, pero que algunos de ellos no quieren reconocerse como víctimas porque desconfían de alguna manera digamos, de la unidad de víctimas. La gente no sabe qué es Movice, no sabe qué es Movice. Yo sé que muchos de pronto nos pueden estar escuchando en este momento. Yo quisiera que tú contaras que Movice es un movimiento en movimiento, que cada día se fortalece, y de dónde sale y quiénes lo conforman. Todo esto para que nos comentes. Bueno, el MOVICE significa Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Somos la única organización en Colombia que nos reivindicamos víctimas del Estado, ¿sí? Ya lo había comentado, el Estado por omisión o por acción directa tiene responsabilidad, y nosotros consideramos, quienes estamos en el movimiento, que el Estado es el que nos ha hecho víctimas. Nacimos formalmente a la luz pública en el año 2005, en junio del 2005, pero las víctimas nos encontramos en 2004 en 2 ocasiones a analizar qué hacer frente a los diálogos que venía sosteniendo Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. Nosotros planteábamos que no era posible que el Estado sostuviera unos diálogos con un organismo criminal que el Estado mismo creó, ¿sí? Y eso fue lo que hizo que las víctimas nos aglutinaran.
En junio del 2005, el 26 de junio, hicimos un evento con la participación de más de 5.000 víctimas a nivel nacional, víctimas que vinieron de 8 países de afuera, de exteriores, donde venían a decir, aquí estamos y qué es lo que vamos a hacer. Fundamos el movimiento. El movimiento tiene en la actualidad 17 capítulos activos. Cada capítulo es un departamento. Hay 6 capítulos más que transitoriamente dicen, aquí estamos, nos sumamos a la tarea y somos de ustedes. Y está conformado por víctimas directas, organizaciones que han sido victimizadas, casos CAJAR, Comité Permanente de Derechos Humanos, colectivo Orlando Falborda, Comité de Presos Políticos, ¿sí? Corporación Claretiana, ANDAS, que es la Asociación Nacional de Desplazados, etc. Aprobamos unas estrategias que tienen que ver con la lucha que las víctimas tenemos frente a la impunidad, ¿sí? Por eso trabajamos el tema de no más impunidad. Tenemos una campaña de vencer la impunidad. Tenemos la estrategia de la memoria, que es el fuerte mío, y que cumple el papel de reivindicar a las víctimas vivas. O sea, nosotros no reivindicamos una memoria de los muertos, sino una memoria para la vida, una memoria que tiene que cumplir un papel para que hechos tan dolorosos como los que ha vivido Colombia no se repitan. Tenemos una estrategia jurídica, una estrategia de fortalecimiento de organizaciones, porque así como hay víctimas directas, hay víctimas organizadas que son parte del movimiento con sus organizaciones, y allí le apostamos al fortalecimiento de esa memoria y ese embrión organizativo que tiene. Y tenemos una estrategia en torno a las fuerzas militares y Policía Nacional. Planteamos que después del acuerdo de paz, las Fuerzas Armadas deben ser unas Fuerzas Armadas para la paz, unas Fuerzas Armadas que se reduzcan en el número de hombres que hoy la componen y que cumplan efectivamente el papel para que fueron creados, que es las Fuerzas Armadas deben cuidar las fronteras de Colombia y no estar inmersas en un conflicto que otras organizaciones como la policía deben enfrentar, ¿sí? Y pensamos que la policía no debe seguir siendo parte del Ministerio de Defensa, sino que tiene que pasar a ser parte del Ministerio del Interior, que sean civiles y no militares los que estén al mando de la Policía Nacional. Y que la policía tiene que reestructurarse toda, ¿sí? No solamente empezar a depender de un ministerio civil, sino que la policía tiene que empezar a desarmarse, porque no es posible que un organismo que se considera civil sea un organismo armado que se ha convertido en uno de los mayores represores que tiene el pueblo colombiano en sus luchas sociales. Digamos desde el exterior, ¿qué podríamos hacer los colombianos y colombianas? Además de hacer marchas, de ir al consulado, de denunciar, de ir a los parlamentos, de la denuncia como tal, de la sensibilización a las sociedades donde nos encontramos viviendo. ¿Qué piensas tú, Luz Marina, que sería real, concreto, para acompañar
digamos, y hacer honor a las víctimas, a la memoria de las víctimas, nosotros trabajando desde afuera. ¿Qué piensas tú que se podría hacer? ¿Tienen alguna petición hacia la gente que está viviendo fuera de Colombia? Marta, además de todas esas acciones que tú enunciaste que se hacen, para nosotros es muy importante el tema de la memoria. Y conocemos que en todas partes del mundo hay víctimas. Hay víctimas que han generado, ¿sí?, fundamentalmente el Estado colombiano. Y el paramilitarismo, desafortunadamente, es algo que es real, que sigue existiendo, ¿sí? Hoy tenemos un paramilitarismo disfrazado de narcoparamilitarismo que siguen teniendo el poder en muchas partes que antes la guerrilla manejaba. Ahí están los paramilitares cumpliendo la labor de silenciar y omitir que hay víctimas, ¿sí? Imponiendo sus normas, sus leyes, y el Estado colombiano sigue lavándose las manos frente a esa realidad. Nosotros pensamos que es muy importante que afuera haya esas campañas de memoria también, que la gente empiece a ponerse sus zapatos de víctimas, porque las víctimas no solamente estamos en Colombia, sino están también fuera de Colombia. Y es importante empezar a visibilizar que, por ejemplo, en Canadá hay víctimas. Yo recuerdo, no sé hoy en día quién esté, pero allí en Canadá, en Toronto, estuvo doña Josefa de Joya. Fue una madre de las primeras desapariciones forzadas que hubo en Colombia. Ella, por temas de seguridad, tuvo que salir, salió con 2 de sus hijos, dejó 2 más aquí en Colombia y ella esporádicamente venía a Colombia. Doña Josefa murió en la pandemia. Nunca se ha podido hacerle un tributo como ella se lo merece, porque fue una de las mujeres que tuvo un papel muy importante en el tema de la memoria de las víctimas y en dar a conocer y visibilizar la desaparición forzada. Allí en Canadá está la hija de un compañero desaparecido, de Carlos Ortega. Yo no sé, no conozco en qué parte de Canadá estará ella, pero sí sé que está en Canadá, porque su esposa también estuvo exiliada en Canadá, Gloria Arney Galíndez, ¿sí? ¿Cómo hacer para que esa memoria que está afuera pueda darse a conocer internamente? El caso tuyo, Marta Ligia, ¿cómo hacer que la gente conozca que hay muchas víctimas fuera que tuvieron que irse porque la vida en Colombia las obligó a optar o vivir o morir, porque es así? Uno tiene opciones, y diversas opciones, y las víctimas que han tenido que optar por estar afuera tienen una verdad que contarle a Colombia. Y esa verdad se construye no solamente con esas acciones que hacen ustedes, sino también documentando casos, ¿sí? Dando a conocer, bueno, aquí estamos, aquí seguimos, y tenemos también un compromiso con el país que es Colombia. Así es, pero a veces te decía yo, la impotencia reina entre nosotros al saber, por ejemplo, que esa marcha tan grande que se hizo hasta La Haya, que las grandes manifestaciones frente a la ONU, los documentos infatigables que hemos traducido al francés, al inglés, a todas las lenguas, y que la Corte Penal Internacional no tome posición frente a la situación que está viviendo Colombia, es algo desconsolador, es algo inaudito, algo desgraciado para Colombia. Entonces yo digo, la ONU, todas estas
organizaciones que se dicen defensores, protectores, y que a la hora del té, pues parecen indiferentes, silenciosas y cómplices. Yo llamaría una complicidad certera de ver todo lo que está sucediendo en Colombia y que en este momento el subpresidente Iván Duque se ufane y diga que estamos viviendo, digamos, casi que en el mejor país del mundo, donde no pasa nada, donde tenemos que ser más juiciosos, más disciplinados para poder tener la sociedad que soñamos. Yo participé anteayer, yo hago parte del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. Soy una de las representantes de los y las colombianas en el exterior y participé a ratos porque la conexión estaba terrible. De hecho, el lugar donde fue dado este evento fue en Córdoba y la conexión estaba pésima y llegó este personaje, Iván a dar su discurso. El presidente Duque hace su entrada y mejor dicho, casi que lo terminan aplaudiendo. Un discurso tan elocuente, tan fantoche, tan hipócrita y tan imbécil para un mandatario que yo después traté, tenían apagado el chat para que nadie pudiese comentar. O sea, fue algo horroroso. Yo no he podido leer comentarios de los otros consejeros de paz, pero me pareció deplorable este evento tan irrespetuoso, sobre todo para las víctimas, ¿no? Que en este momento están viviendo dolores paupérrimos que no han podido ser mitigados ni por la Fiscalía, ni por la Procuraduría, ni por el gobierno, ni siquiera por las instancias internacionales. Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros en este momento? Yo me pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, innegablemente que el escepticismo frente a decisiones como las que vino a tomar el fiscal de la Corte Internacional, que decide archivar el caso contra Colombia, es muy frustrante. Es doloroso para las víctimas y nos deja un sabor amargo, ¿sí? Sin embargo, nosotros no desconocemos que hay intereses económicos y políticos por encima de la defensa de los derechos humanos. Entonces, esos intereses siempre están por encima, no importa a qué costo, y desafortunadamente hay que plantearlo. Europa, sí, fundamentalmente España, tiene que ver con lo que pasa en Colombia, ¿sí? A costa de la vida de la gente, de la inequidad, de la exclusión que vive nuestra gente, pues países como España tienen la posibilidad de tener condiciones económicas y condiciones que ojalá en Colombia algún día las tengamos, ¿sí? Y eso pesa, ¿sí? Y eso prima para ellos. Por eso nosotros como víctimas decimos que la esperanza de tener un mejor país, un país viable para nuestra gente, es la lucha que todos los días tenemos que enfrentar. No solamente la defensa de la vida, que es lo fundamental. Una vida que todos los días cobra víctimas en Colombia, ¿sí? Que todos los días, aquí no podemos decir hay un solo día en que no haya muertos, hay muertos, ¿sí? Desafortunadamente son los muertos anónimos y son los muertos de esa Colombia que no conocemos y de la que todo mundo hablamos. Esperamos y tenemos un reto y es empezar a cambiar este año con ese pacto histórico que han hecho todas las organizaciones de izquierda y
esperamos que sea una realidad. No va a ser fácil, porque yo personalmente soy una convencida. Si en el Congreso de la República el pacto histórico no es mayoría absoluta, tiene que pactar con la derecha. Y la derecha no va a dejar hacer las reformas necesarias. Es posible que ganemos la presidencia, pero quien llegue a la presidencia a nombre del pacto histórico tendrá que sentarse a negociar con los dueños del poder, porque es que aquí el poder lo tienen quienes manejan el país, ¿sí? Los dueños del capital, los dueños de la tierra. Pues con esa gente tiene el presidente que sentarse a negociar. Nos tocará seguirnos comiendo sapos, pero tendremos la posibilidad de tener unas bases para una Colombia diferente, una Colombia con alegría, con solidaridad, con ternura, con esperanza, ¿sí? Y esa Colombia la construimos en la medida que nosotros seamos poder. Mientras no seamos poder, seguiremos aumentando las víctimas, ¿sí? En Arauca, 23 asesinados, ¿sí? En el Valle del Cauca, cantidad de personas detenidas, cantidad de desaparecidos de los que no se quiere dar razón desde el paro del año pasado y que no sabemos qué pasa porque pues son los nadie, la gente como nosotras del común, que no tenemos apellido ni abolengo y por lo tanto somos tratados como los nadie, como los inexistentes. Pero lo último, los nadies no existimos, ¿no? Nadie, somos nadies. Y lo único que tenemos es la fe y la esperanza de que Colombia tarde o temprano tendrá que cambiar. Sí. Yo escuchaba aquí algunos opiniones negativas en cuanto a los movimientos de víctimas, en el sentido de que decían que había como una cierta estratificación de víctimas, es decir, que para ser, digamos, reconocida, reivindicada la víctima, tenía que haber hecho parte, digamos, de algún movimiento popular grande, de algún movimiento reconocido, pero que desafortunadamente a partir del 21N, del 21 de noviembre, antes del mismo estallido social del 28 de abril, hubo jóvenes que fueron asesinados, que fueron discapacitados visualmente, todo este tipo de abusos y digamos que hablaban en particular de un joven que me pidieron que no diera el nombre, pero que la madre al parecer estuvo muy insistente para que se le tuviese en cuenta en la memoria, digamos, de las víctimas, porque este chico pues fue asesinado por la policía, era un poeta y la mamá sacó un libro con las poesías de él y se sintió muy frustrada y muy triste. Tú puedes, por ejemplo, aclarar este tipo de malos entendidos, digamos, porque yo pienso que no hay una mala voluntad de Movice ni de ningún organismo que trabaje por las víctimas, pero sí es muy posible que la gente ande tan atareada, tan ocupada, atendiendo tantas cosas a la vez, que puede a veces pasar desapercibidos ciertos casos. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas de eso, Luz Marina? Bueno, yo estoy de acuerdo con quienes plantean que en el movimiento de víctimas hay víctimas de primera, de segunda e invisibles. Estoy completamente de acuerdo. Las víctimas del movimiento somos invisibles. Somos de las víctimas que no contamos porque
el que el victimario directo sea el Estado hace que seamos una piedra en el zapato del Estado colombiano. Entonces, al movimiento, el Estado colombiano no lo tiene en cuenta absolutamente para nada. Al movimiento lo tienen en cuenta organizaciones que tienen que mirar que lo que dice el Moise es cierto, ¿sí? Hay la Unidad Nacional de Reparación para las Víctimas. Y bueno, allí tenemos que decir que las víctimas del movimiento nunca han sido tenidas en cuenta para indemnizarlas. Algunos tenemos la posibilidad de que nos hayan reconocido, pero al gran grueso de víctimas de crímenes de Estado no se les ha dado reconocimiento en la unidad. Es más, parte de las discusiones, hablando con muchas víctimas, fue que para ser reconocidas tuvieron que decir que eran víctimas de las FARC sin ser víctimas de las FARC. Y eso dice mucho, porque entonces hay que inventarse un victimario, ¿sí?, para ser reconocido. Cuando se habla de las víctimas de la policía, no han sido reconocidas las víctimas de la policía, con el agravante de que esa ley de víctimas tuvo un plazo para el reconocimiento de las víctimas. Y las víctimas después de esa fecha, ¿qué pasa con esas víctimas? No existe, ¿sí? Y tenemos el caso de Dylan Cruz. Dylan Cruz no ha sido reconocido como víctima, ¿sí? Tenemos el caso del 4 de septiembre del 2019, que son las víctimas privadas de la libertad que murieron en el incendio del CAI de Soacha, ¿sí? Y esas víctimas nunca han sido reconocidas. Luego tenemos las víctimas del 9 de septiembre en ciudades como Bogotá y Soacha y tampoco fueron reconocidas. Entonces es una lucha que hay que seguir dando. Nosotros como Moise hemos hecho acciones conjuntas con las víctimas de Soacha y con las víctimas del 9 de septiembre y estamos tratando de hacer acuerdos con las víctimas del estallido social, que no es un estallido, es la respuesta obvia frente a la situación que en Colombia estamos viviendo. Aquí no hay empleo, no hay educación, no hay salud, y bueno, la gente tiene que responder de alguna forma. Y no se puede desconocer que un país que ha tenido más de 8 millones de desplazados internos que viven en las ciudades marginados de toda ayuda del Estado, tienen que salir. Y en el paro se vio eso, ¿sí? Quienes salieron fueron la mayoría compañeros y compañeras, hijos de desplazados. Fueron los que estuvieron al frente. Fueron esa primera línea, ¿sí? Y hoy en día el Estado colombiano ha querido victimizar a la primera línea, tratándolos de delincuentes, de vínculos con los narcos y etcétera, etcétera. Eso lo sabemos aquí en Colombia y hay que darlo a conocer afuera, ¿sí? Porque la gente salió a pelear porque no había otra alternativa, no había otra posibilidad. Nuestro pueblo se está muriendo de física hambre y el Estado colombiano tomando medidas para los de arriba, ¿sí? Tomó medidas a favor de la banca, tomó medidas a favor de los terratenientes, refinanció supuestamente deudas de la población a costa del hambre de muchísima gente. Eso fue lo que originó el paro, ¿sí? Eso fue lo que hizo salir a la gente, ¿sí?
esa reforma tributaria iba en contra de la gente. Y la gente dijo, basta, un alto, paremos, y salieron a pelear. Y se logró tumbar un ministro, pero la reforma fue aprobada y no pasó nada, ¿sí? Se está pagando y, bueno, ¿qué pasó? Colocamos más de 100 muertos, ¿sí? Más de 60 personas desaparecidas y hoy están en la cárcel más de 2.500 personas que estuvieron peleando por otras condiciones de vida, ¿sí? Esa realidad es la que tenemos que cambiar y esa realidad nos llama a que todos, desde donde estemos, tenemos que aportar nuestro grano de arena para lograr tener un futuro diferente. Yo soy abuela. ¿Qué país quiero dejarle a mis nietos? No el país en que yo he vivido, no un país bañado de sangre. No, quiero dejarle a mis nietos un país donde puedan educarse, donde tengan oportunidades, donde junto con sus generaciones de niños sigan adelante construyendo una Colombia diferente. Digamos, hemos llegado a un punto con el que yo quisiera cerrar y es las curules para las víctimas. Eso es un tema que ha sido muy mencionado, es algo que es preocupante, sobre todo cuando se dice que el hijo de Jorge 40 se le considere como víctima. Entonces estamos hablando del mundo al revés, como en aquella ronda maldita que cantaban los niños en las horas de recreo, y el mundo al revés era cuando los más frágiles, los más disminuidos eran atacados como por los demonios, por los diablos en el juego. Entonces hemos llegado a ese espacio y yo digo, tú, digamos, como luchadora, como defensora de las víctimas, pionera, digamos, de la lucha por los desaparecidos, ¿qué tienes que decir en torno a estas víctimas que no han sido reconocidas, que no han sido tenidas en cuenta a la hora de las curules y que han aparecido personajes grotescos como el hijo de Jorge 40 a aspirar a una de las curules? La discusión en torno a las curules de las víctimas empezó desde el momento de la firma. Y el Estado colombiano siempre tuvo argumentos en el Congreso de la República para que no fueran aprobadas las curules. Y fue a través de una tutela que se logró ganar que las curules revivieron y salieron el año pasado en el mes de septiembre. Bueno, el gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque reglamentó, ¿sí?, esas curules y reglamentó de tal forma que hace para las víctimas casi que imposible llegar a ocupar una de esas curules. Tenemos claro que son 16 zonas del país muy afectadas por el conflicto armado, ¿sí? Y dentro de esas zonas, ¿sí?, ¿quiénes están? Los paramilitares. Luego, muy seguramente, van a llegar personas que ellos van a ubicar en esas curules, van a ser las que engrosen, estén en la Cámara de Representantes 2 periodos seguidos. Dentro de esas personas está el hijo de Jorge 40. Y el argumento es que a él, la unidad de víctimas, que es quien lo reconoce a uno como víctima, lo reconoció. Y lo reconoció con el argumento de que él, ¿sí?, por ser hijo de su papá, de uno de los paramilitares más sanguinarios que había en Colombia, tuvo que desplazarse porque no podía vivir en el Cesar y estar reconocido como víctima de desplazamiento.
¿Qué exigen la norma o la reglamentación? Primero, que la víctima debe estar en uno de los 16 sitios que van a tener las curules, que debe estar reconocido, tener el reconocimiento de la unidad, y tercero, que la votación que obtenga sea de las víctimas. Complejo, muy complejo, porque nosotros somos conscientes que esos 16 sitios difícilmente las víctimas van a poder efectivamente acceder a llegar a la Cámara y tener una independencia ideológica en torno a los derechos que tenemos las víctimas. Parte de los derechos es el que no se nos siga revictimizando, es parte de los derechos. Pero aquí, al contrario, se nos revictimiza y, como tú decías, yo diría es como los pájaros tirándole a las escopetas, ¿sí? Las Fuerzas Armadas que tienen que ver, que son victimarios, ¿sí? Están recorriendo esa zona para ocupar también esas curules. Y seguramente el ejército colombiano, junto con los paramilitares, van a estar ocupando. Yo no diría que la totalidad de las 16 curules, pero sí una gran parte de ella. Es una pelea desigual. Las víctimas en esas zonas no conocen, ¿sí?, objetivamente el papel que tendrían que cumplir. La registraduría ha sido la encargada de dinamizar, ¿sí?, esa elección, y la registraduría no lo va a hacer, no le interesa hacerlo, y va a dejar que esas curules sean ocupadas por quienes los dueños del poder en Colombia decían, ¿sí? Los paramilitares, nuevamente los paramilitares harán parte del Senado como en los viejos tiempos, donde estaban ejerciendo el poder Mancuso y otros tantos, desde el Senado de la República. Sí, eso es lo que creemos nosotros. Hay 2 o 3 zonas del país donde las víctimas se han logrado empoderar y están en una lucha muy desigual, pero pensamos, hemos hecho alianzas con otras organizaciones de víctimas para impedir que efectivamente lleguen a ocupar esas curules víctimas como el hijo de Jorge 40. Sí, para nosotros es una afrenta, es inconcebible, pero ese es el país que tenemos y que debemos cambiar. Pues yo te agradezco. Yo, a ver, desde aquí, desde el exterior, como siempre, estaremos rodeando estos procesos a estas curules de las víctimas que ojalá puedan ejercer por las víctimas, que podamos resarcir un poco ese dolor, ese daño tan grande, y que podamos fortalecer el grupo de senadores para que Gustavo Petro pueda gobernar, porque para mí, pues el candidato es Gustavo Petro, evidentemente, y ojalá que el pacto histórico pueda ser verdaderamente histórico en estas elecciones y logremos poder cambiar la historia y construir un país de nuestros sueños. Marta, ojalá sea así. Yo agradezco esa posibilidad, pero también me gustaría conocer un poco de tu historia, ¿sí? Bueno, Y las lágrimas de las mujeres significan mucho, porque esas lágrimas no son gratuitas, ¿sí? El llorar nos permite aliviarnos, ¿sí? Nos permite ser fortaleza también, porque las lágrimas no siempre significan para la gente que es que no, ya con lágrimas lograron convencernos, no, son lágrimas de dolor
sincero del dolor que nos atraviesa, ¿sí? Yo también soy muy llorona, ¿sí? Y últimamente me he vuelto más llorona que antes, pero tengo claro que ahorita necesitamos esa fortaleza que también las lágrimas nos dan. Sí, pues yo en realidad pues soy una mujer de tantas que han tenido que salir de Colombia por la represión gubernamental. Yo era líder también sindical de la Asociación Distrital de Educadores, de la FECODE. Trabajé mucho tiempo en la zona 16A, B y C, recorriendo en la jornada contraria a mi trabajo para fortalecer el movimiento sindical, los comandos zonales. Eh, y bueno, en el año 82 fuimos detenidos, torturados, eran las elecciones para Belisario, cuando ganó Belisario, y fui presa política en el Buen Pastor. Fui allí torturada en la brigada de institutos militares por los del B2, que eran sanguinarios y abusivos. Sufrí toda clase de abusos allí. Y bueno, luego salí y seguí trabajando y nos hicieron en el año 88 2 atentados y con la intervención de Amnistía Internacional y Eduardo Umaña, quien también fue asesinado. Llegamos aquí a este frío canadiense y fue pues difícil, es duro llegar a un país donde no conoces a nadie, donde no puedes hablar, ni expresar, ni preguntar, pero pues yo creo que la fuerza de cambiar, de querer cambiar primero nuestra propia situación y luego contribuir a cambiar la de otros es algo que ha alimentado mucho mi andar en este exilio canadiense. Hemos hecho muchas labores aquí, hemos hecho un gran acompañamiento a procesos allí en diferentes ciudades del país. Apenas hace un mes se llegó a Colombia una misión que se organizó aquí desde Canadá, la misión canadiense para verificar la situación de derechos humanos y toda la desgracia que ocasionó el abuso de las Fuerzas Armadas durante el movimiento del 28 de abril, a partir del 28 de abril. Y bueno, hay informes muy tristes, muy graves. Se habla de muchos desaparecidos, mujeres que fueron violadas por las policías, jóvenes discapacitados visuales a causa de la violencia policíaca y muchos jóvenes en la cárcel. Entonces, desde aquí yo he aprendido que una manera de sobrevivir y de sentirme útil es tratando de ayudar y de no cambiar, porque a veces uno piensa que en la comodidad, por tener un salario como docente, porque logré ser docente aquí también en la universidad, en un preuniversitario, pero mi punto de vista, mi compromiso y mis valores nunca han cambiado. Y he tratado de transmitirle también eso aquí a muchos jóvenes que trabajan con nosotros, que nos acompañan. Y bueno, es algo muy breve lo que puedo decirte. El compromiso está allí, el amor por Colombia, el deseo infatigable de un cambio, de una Colombia a la que podamos regresar con un retorno digno y seguro para nuestras familias, donde podamos colaborar y retribuir a la construcción de un mejor país para todos y para todas. Marta, te agradezco haber compartido. Yo tengo un hijo que es maestro, que es también de la AE, representante sindical, y sé que los maestros cumplen un papel fundamental, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo.
porque son los maestros los que le dan los principios fundamentales a nuestros hijos, ¿sí? Y ese es un papel que yo me quito el sombrero que no tengo frente a la gente. No todo mundo puede decir que es maestro, ¿sí? No todo mundo puede sentir ese compromiso con ese papel fundamental que tiene en la formación de valores de una sociedad diferente. Muchas gracias, Marta. Pues bueno, debemos agradecer a Palabras Mayores por este encuentro que nos permitió, digamos, abrazarnos desde la distancia, compartir nuestras tristezas y nuestras alegrías, porque el hecho de trabajar por un mundo mejor es un punto de vista esperanzador que debe inspirar alegría, que debe inspirar gozo, que no descansemos hasta que no veamos, hasta el último aliento que nos quede de poder trabajar por Colombia desde el lugar donde nos encontremos. Yo quiero saludar a Pablo Borges, a todo el equipo de este maravilloso espacio que se llama Palabras Mayores, porque siempre de verdad que las palabras que se dicen son mayores. Un abrazo. Muchas gracias, un abracito. Muchas gracias también a Palabras Mayores. Y bueno, en lo que se pueda contar conmigo, ahí estoy.